Estimados estudiosos, sean todos bienvenidos a nuestra sesión sincrónica de el aula Enfoque Sistémico de la Administración de Empresas. El día de hoy estamos desarrollando la sesión sincrónica correspondiente al módulo número 3, de acuerdo a lo que teníamos presupuestado dentro de nuestro plan de formación y cronograma de actividades del curso. Esta sesión sincrónica se desarrollará al igual que como se han venido desarrollando cada una de las sesiones sincrónicas del aula. Habrá dos espacios, un primer momento en el cual yo voy a realizar la presentación de algunas temáticas a trabajar, ¿m? Y posteriormente al finalizar esa presentación habrá un segundo momento en el cual yo voy a darles el espacio a ustedes para que presenten sus dudas, inquietudes sobre las temáticas que trabajamos tanto en la sesión como también las dudas que tengan sobre el desarrollo de las actividades del curso. Recuerden, este módulo número 3 se denomina Enfoque Sistémico Orientado a las Organizaciones y quien les habla es su docente John Jairo Arias Gómez, docente que los está acompañando en el desarrollo de este curso. Bien, esta sesión sincrónica tiene como objetivo presentar algunos conceptos asociados a la administración bajo un enfoque sistémico. Para ello, la agenda el día de hoy vamos a hacer una breve presentación del módulo número 3 del curso. Luego voy a hablar de lo que es la cadena de valor, las actividades asociadas a la cadena de valor, los sistemas empresariales, atributos que tienen los sistemas empresariales y por último voy a hacer un énfasis en lo que es los estudios de factibilidad dentro de las organizaciones. Inicialmente recordemos que este módulo número 3, enfoque sistémico al proceso administrativo, busca que ustedes puedan identificar los elementos de la cadena de valor como herramientas para el mejoramiento de los resultados organizacionales. Para dar alcance a esta competencia, recuerden que tenemos planeado en este módulo, a diferencia de los demás, dos actividades, ¿no? En los módulos anteriores se vino desarrollando y presentando una única actividad por cada uno de ellos, pero en este caso, para este módulo, tendremos el desarrollo y presentación de dos actividades. Para esto prefiero ir directamente al módulo de nuestro curso. Una vez ustedes ingresen, podrán ir allí a donde dice plan de formación y cronograma de actividades. Y dentro de este plan de formación, recuerden que para este módulo 3 tenemos programada la actividad 3, foro participativo, enfoque sistémico de los procesos administrativos. Esta actividad está programada desde el 23, es decir, se habilitó el día de ayer y permanecerá habilitada hasta el próximo lunes 7 de diciembre a las 8 de la mañana, como todas las actividades que tenemos dentro de nuestra aula. Una vez ustedes realicen la presentación de esa actividad, el lunes a las 8 de la mañana se habilitará la evaluación final del curso, la evaluación acumulativa. Esa actividad permanecerá habilitada desde el lunes 7 de diciembre hasta el día 20 de diciembre de este año para que realicen la presentación de esa evaluación final. ¿Qué característica tiene este módulo en particular? Los docentes que hacemos parte de la unidad virtual, bueno, todos los docentes en realidad de la universidad tenemos acompañamiento en el aula hasta el día 11 de diciembre. Después del día 11 de diciembre ya la plataforma quedará configurada para que cierre automáticamente el curso. En ese sentido, el día 11 de diciembre nosotros debemos tener la totalidad de las actividades evaluables que no se evalúan de manera automática, es decir, por lo menos de las actividades 1, 2 y 3, ya debe haber una presentación, una actividad desarrollada y evaluada. Por lo tanto, esa actividad del 7 de diciembre es muy importante que ustedes la presenten en los tiempos que están establecidos, en los estipulados aquí en el cronograma, porque no hay tiempo posterior para desarrollo de actividades. Es decir, esa actividad ustedes la presentan como máximo el día 7 de diciembre y yo
estaré evaluando esa actividad para que ustedes el día 11 ya conozcan el 100%, por lo menos de las actividades previas que habían desarrollado, en este caso por lo menos de las actividades 1, 2 y 3, y solo tengan pendiente el desarrollo de esa evaluación final. Y con eso podrían ya darse una idea de su nota definitiva del curso. Respecto a la actividad que se presentó durante esta semana, yo les confirmo que en el transcurso de esta semana voy a estar evaluando esa entrega y así pues tendríamos ese primer 25% evaluado y ya habría una gran incidencia o una gran idea de lo que posiblemente sea el desarrollo total del aula. Bien, bueno, ingresando en las temáticas que nos conciernen este módulo número 3, lo primero que debemos aterrizar es el concepto de cadena de valor. Y ese concepto de cadena de valor lo podemos definir como la agrupación de todas las actividades que se desarrollan en la empresa teniendo en cuenta que se deben procesar todas las materias primas y volverlas productos terminados que en la etapa final de la cadena suplirán las necesidades de los consumidores. Entonces, son ese conjunto de actividades que se desarrollan dentro de la organización que permiten procesar esas materias primas. Es decir, son ese conjunto de tareas, funciones que se desarrollan dentro de una empresa para que esos insumos que a veces tienen las organizaciones, esas materias primas, esas entradas, pues se desarrollen, ¿no? Y se consigan productos terminados que finalmente van a satisfacer las necesidades que tienen unos clientes. Y este es un elemento realmente fundamental, ¿no? Recordemos que nosotros las actividades que desarrollamos en una empresa están enfocadas en algo y es en la satisfacción de los clientes. Sobre eso debería centrarse, sobre eso debería orientarse todas y cada una de las empresas, en satisfacer esas necesidades que tienen los clientes, esos requisitos, y en saber que el diseño de esas actividades, el diseño de esas estrategias estará enfocado principalmente en poder cumplir con esos productos o servicios que se ofrecen a esas expectativas que tienen los clientes. Eso quiere decir que el valor agregado que nosotros desarrollemos está puntualmente allí en esas actividades, porque simplemente nosotros vamos a tener unas materias primas, unos insumos, y necesitamos convertir esas materias primas e insumos en productos que cumplan con esos requerimientos que tienen los clientes. Por lo tanto, es sumamente importante e interesante qué es lo que se desarrolla allí, ¿no? En esas actividades de valor o en esas actividades que componen la cadena de valor. Son aquellas que entonces van a permitir transformar esos elementos que ingresan a mi empresa en productos que van a cumplir con la satisfacción de los consumidores. Mencionaba yo las actividades de valor. Precisamente, la cadena de valor está compuesta por una serie de actividades que, como ya lo he dicho, permiten transformar esos elementos en productos para clientes. Y esas actividades de valor que pertenecen a la cadena las podemos dividir en dos tipos, las actividades básicas y las actividades de asistencia. Por parte de las actividades básicas, están involucradas con todo el proceso productivo y operativo de la organización. Sin embargo, cabe hacer la aclaración que en este proceso se relaciona todas las actividades que compongan el proceso productivo de transferencia de materiales y de control de los mismos hasta la orientación del servicio después de ejercida la venta con el cliente. Es decir, son todas esas actividades que tienen interacción directa con el producto que se le va a ofrecer al cliente e inclusive con los servicios postventa que también se le ofrecen a los consumidores, ¿no? En algunos casos, eh, algún tipo de producto que se vende requiere un servicio postventa de mantenimiento, por ejemplo, que mantiene esa relación del cliente o el consumidor con la organización. En este caso, esas actividades que se ejecuten o se desarrollen allí también hacen parte de esas actividades de valor. ¿Por qué? Porque el cliente va a percibir un valor agregado, va a tener una diferenciación a partir de ese servicio postventa que nosotros le ofrezcamos, ¿no? Esa diferenciación es lo que da realmente valor al producto que nosotros ofrezcamos, ¿no? El cliente percibe a partir de ese producto final y a partir del servicio que le ofrecen una diferenciación frente a lo que puede llegar a ofrecer un competidor.
Por otro lado, encontramos las actividades de asistencia. Estas actividades se encargan de generar un proceso de apoyo a todas las actividades básicas del proceso. Además de ayudarse mutuamente, al interior de estas actividades se encuentran las áreas de compra de tecnología, gestión de personal, de infraestructura de la organización. Es decir, de otra forma, estas actividades de asistencia son lo que en otros ámbitos conocemos como los procesos de apoyo o los procesos de soporte. ¿Por qué? Porque simplemente su desarrollo no tiene interacción directa con el producto, con el servicio que se le ofrece al cliente, pero de cierta manera sin estos proyectos o sin estas actividades de soporte no se podrían desarrollar las actividades básicas, ¿no? Porque sencillamente estas actividades de asistencia se encargan de desarrollar funciones que permiten el desarrollo de las actividades básicas, suplen o asignan los recursos para que ellas se puedan desarrollar, ¿no? Entonces están las áreas de contratación, por ejemplo, de personal que se encargan de contratar al personal que va a ser parte de esas, digamos, áreas de manipulación o áreas de manufactura que van a elaborar los productos, ¿m? O se encargan también de esas áreas de capacitación que precisamente capacitan o forman a ese equipo humano. Están las áreas de compra que se encargan de adquirir y contratar a los proveedores de la materia prima o de diferentes insumos. Están también las áreas de tecnología e infraestructura que se encargan de validar que la organización cuente adecuadamente con todos los elementos que se requieren para poder desarrollar esos productos, ¿no? O para poder ejecutar esas actividades que se encargan de elaborar esos productos. Esto se desarrolla obviamente dentro de un sistema empresarial, ¿no? Esto es una articulación de actividades, de ejecución de funciones que funciona de manera armoniosa dentro de un entorno organizacional que podemos denominar como sistema. Y precisamente es a partir de esa articulación y esa interrelación que existe de estos elementos del sistema que se puede producir esos resultados que se desean alcanzar por parte de la organización. Les acabo de mencionar, nosotros podríamos dividir tres tipos de elementos asociados a la cadena de valor. Vamos a encontrar las actividades misionales o las actividades básicas que hacen parte de los procesos clave de la organización, los procesos centrales que tiene la empresa. Sin esos procesos no podría conseguirse o alcanzarse los resultados que se buscan alcanzar con la organización. Por otro lado, vamos a encontrar los procesos de soporte, que son estas actividades de asistencia que nos permiten adquirir, administrar recursos, insumos, elementos, ¿sí? Herramientas que necesitan esas áreas básicas o esos procesos clave para poder ejecutarse. Sin ellos no podría desarrollar de manera adecuada ese flujo de funciones y de actividades por parte del equipo que ejecuta los procesos clave de la organización, ¿no? Aquí hay un constante flujo de información, acercamiento, ejecución de actividades entre estos dos tipos de procesos, ¿no? Para constantemente estar informado y constantemente estar interactuando y desarrollando funciones y no detener en ningún momento el desarrollo de la actividad. Imaginémonos que en otro escenario los procesos clave se ejecutaran y solamente después de que finaliza el proceso clave es que se le hace la mención al equipo o a las actividades de soporte que ya se finalizó el proceso y que se va a volver a iniciar para que ellos vuelvan a realizar la compra de materia prima o vuelvan a realizar ejercicios de mantenimiento o vuelvan a hacer la contratación de personal. No, esto es un ejercicio que siempre debe realizarse de manera cíclica, que por lo tanto requiere de un ejercicio de interacción entre los diferentes procesos, tanto los de clave como los procesos de asistencia, para que se pueda permanecer constantemente desarrollando funciones dentro de la empresa. Característica puntual, obviamente, que tienen los sistemas, esa interacción interna entre los diferentes elementos que componen el sistema. Y además de esto debemos agregar un elemento adicional, ¿no? Los procesos estratégicos que se encargan de validar y que están asociados a los elementos gerenciales, a los sistemas gerenciales de la empresa, porque ellos se van a encargar de validar cuál es el escenario futuro que se le puede llegar a presentar a la organización para adecuar precisamente esos procesos clave y esos procesos de asistencia de cara a poder dar respuestas a las diferentes mutaciones que se pueden presentar dentro del entorno. En este sentido, estos procesos estratégicos o actividades estratégicas estarán orientadas a tratar de realizar
en primer lugar, un diagnóstico interno de la organización para verificar o lograr identificar cuáles son las debilidades que tiene la empresa, cuáles son los errores que se deberían corregir, qué elementos es necesario mitigar, errores, incidentes, accidentes que se están presentando para evitar que a futuro esos elementos puedan llegar a significar un error más significativo o una afectación mucho más grave para la empresa. Por un segundo ítem, estos procesos estratégicos también se encargarán de ejecutar actividades asociadas a la validación de los factores internos de buenos resultados organizacionales, es decir, a las fortalezas que tenga la organización, ¿sí? ¿Qué está haciendo bien la empresa? ¿Qué actividades está ejecutando de manera importante que le permite desarrollar buenos resultados? ¿Cómo podría estandarizar o mantener esos buenos resultados que está desarrollando? ¿Cómo podría estandarizar esas buenas prácticas que ejecuta la organización? Bien, esto de cara a elementos internos. Ahora bien, también estas actividades estratégicas se enfocan o se desarrollan hacia un entorno externo, un entorno que le permita identificar esos diferentes cambios que se pueden presentar en el entorno de la organización, como por ejemplo cambios políticos, cambios económicos, ¿sí? Cambios sociales, tecnológicos, ecológicos, legales, que repercutan de alguna manera en esos resultados que desea la organización, ¿no? Por ejemplo, si yo exporto algún producto y resulta que hay un país en particular por cercanía geográfica al cual yo le exporto el 60% de lo que produzco, resulta que por cambios políticos se han roto las relaciones diplomáticas con ese país. Se cierra la frontera y yo no puedo exportar más. Estoy dejando de vender el 60% de lo que yo produzco. Es algo realmente significativo y para lo cual la organización se debe preparar, ¿no? O cambios económicos, precisamente si yo exporto y resulta que exporto en dólares y ahora el dólar ha caído y estoy ingresando menos de lo que yo anteriormente ingresaba por concepto de venta de mis productos. Esto es algo que realmente pues lleva a plantear o hacer pensar a las organizaciones en la necesidad de desarrollar otro tipo de actividades. Cambios, por ejemplo, también tecnológicos. Si hay una nueva tecnología dentro del mercado, y por ejemplo no sea incidencia directa que yo vaya a aplicar esa tecnología, pero si uno de mis competidores, pues posiblemente ese competidor ahora esté desarrollando el mismo producto que yo ofrezco de una manera mucho más económica porque lo puede producir más barato y eso puede quitarme una posición o una porción de mercado que yo tenga, ¿no? Entonces, son elementos que comúnmente deben desarrollar, deben ejecutar, deben validar esos equipos estratégicos o esas actividades estratégicas para adecuadamente diseñar planes que a futuro puedan implementarse, puedan desarrollarse de la organización, teniendo en cuenta principalmente esa interacción, ¿no? Teniendo en cuenta ese aspecto de sistema que ya hemos definido desde las sesiones anteriores, donde hemos hablado de esa interacción constante que existe entre los dos elementos internos del sistema y entre el sistema con los elementos que están en su entorno, ¿no? En este caso, el análisis interno nos permite identificar debilidades y fortalezas que tiene la organización a partir de su propio organismo, de cómo ejecuta sus actividades y de cómo puede desarrollar adecuadamente sus funciones. Y por otro lado está el entorno externo, los factores externos que nos permitirán identificar oportunidades y amenazas que se pueden presentar debido a los cambios que se desarrollan en el entorno organizacional. Bien. Por último, mis estimados estudiosos, voy a hacer una pequeña mención sobre los estudios de factibilidad orientados a lo que son los ejercicios de emprendimiento a la hora de diseñar emprendimientos que se conciban obviamente para el desarrollo de nuevas organizaciones. Estos estudios de factibilidad están orientados para validar la viabilidad técnica, de mercado, financiera y legal y administrativa de los proyectos que nosotros vayamos a ejecutar o que ustedes quieran ejecutar. Por un lado, encontramos el estudio de factibilidad de mercados que se encarga de validar y hacer ver que efectivamente existe un número
determinado de clientes, consumidores, que está interesado en adquirir X o Y producto que yo quiero ofrecer dentro del mercado. Es importante acá que demostremos o que se pueda identificar por parte de los consumidores que efectivamente hay un número determinado de clientes que estaría o está interesado en adquirir mis productos y los cuales pues van a adquirir esos elementos que yo ponga en oferta dentro del mercado. El estudio de factibilidad financiera se encarga de realizar un resumen de las proyecciones que puede llegar a tener el proyecto que yo vaya a ejecutar. En este caso, pues lo que se desarrollaría es hacer una proyección de ventas de acuerdo a ese estudio de mercado que se ejecute. De acuerdo al estudio técnico, nosotros podríamos idear o podemos identificar cuáles son los posibles gastos y costos productivos que va a tener el proyecto a partir de identificar ese paso a paso o esos elementos técnicos que se necesitan para poder construir ese producto que queremos vender. Por medio del marco legal y administrativo, nosotros podríamos validar cuáles son los gastos administrativos que puede llegar a tener el proyecto y a partir de identificar esos gastos, pues ya podríamos entonces ilustrar un detalle de los ingresos y un detalle de los egresos que se resumen precisamente en este estudio financiero. Finalmente, en el estudio legal administrativo se puede llegar a definir la estructura organizacional, la planeación estratégica, los marcos legal y fiscal y los aspectos laborales y ecológicos. De cierta manera, los elementos sistémicos que requiere la organización para desarrollar su funcionamiento. Bien, mis estimados estudiosos, estas han sido las temáticas a desarrollar en este módulo número 3. Recuerden que tenemos dos actividades planeadas para el desarrollo en este módulo. Una primera actividad que ya se encuentra habilitada y que tiene como fecha de vencimiento el próximo día lunes 7 de diciembre a las 8 de la mañana. Luego de la presentación de esa actividad, solamente quedará pendiente la presentación de la evaluación acumulativa del curso. Como ya les he dicho, pues el día 11 de diciembre ustedes ya conocerán sus calificaciones de las actividades 1, 2 y 3. Y solamente quedará pendiente esa evaluación. Una vez ustedes la presenten, ya podrán conocer su nota de esa actividad y la nota definitiva del curso. Bien, en ese sentido, pues los invito a participar muy atentamente de las actividades que aún quedan pendientes. Recuerden, si tienen alguna duda, alguna inquietud, me pueden escribir por medio del correo electrónico de la plataforma y yo voy a estar allí pendiente para responder todas sus inquietudes. Muchas gracias por la atención y nos encontraremos entonces en la siguiente oportunidad. Hasta pronto.